Hola, yo soy María José Pizarro y junto a Rodrigo Calvo vamos a resolver la ayudantía número 1 de Introducción a la Contabilidad. En esta ayudantía vamos a ver muchos principios básicos que nos van a nos van a servir para seguir avanzando en el curso. Ya, entonces nosotros le vamos a dar un resumen primero para ir contestando cada una de las preguntas. Ya, entonces la primera pregunta dice: una, la especialidad de contabilidad con su definición. Entonces, nos están dando tres opciones: contabilidad financiera, contabilidad gerencial y la contabilidad tributaria. Entonces, lo ideal es que nosotros sepamos de qué se trata cada una para después venir a unir cada especialidad con su definición, ¿ya? Entonces, primero, la contabilidad gerencial en este tipo de contabilidad expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que una entidad realiza y acontecimientos económicos que le afectan con el fin de proporcionar la toma de decisiones de los usuarios externos. Ya, entonces al final es toda la información que nosotros como empresas queremos reflejar a todos nuestros usuarios externos, que vendrían siendo los inversionistas, nuestros proveedores o acreedores y organismos reguladores, entre otros. ¿Ya? La contabilidad gerencial vendría siendo un sistema de información al servicio de las necesidades internas de la administración. O sea, esto debe ser una principal diferencia con la contabilidad financiera, ¿ya? Y está orientada a facilitar las funciones administrativas de planeación y control, fundamental para la toma de decisiones, ¿ya? Y por último, la contabilidad tributaria. La contabilidad tributaria es un sistema de información diseñado principalmente para cumplir las obligaciones tributarias de las organizaciones respecto de un usuario específico. Ya el fisco, este es usuario específico. Entonces tenemos que la contabilidad financiera se enfoca en los usuarios externos, la contabilidad gerencial en los internos y la contabilidad tributaria se enfoca más que nada en el fisco. Ya, entonces, teniendo estas definiciones, vamos a contestar la primera pregunta. Ya, entonces, ahora vamos a ver cada definición para unirlo con los distintos tipos de contabilidad. La primera dice: tiene como fin único la liquidación de impuestos y el control del fisco de dicha liquidación. Entonces ya sabemos que la contabilidad tributaria es el que tiene como principal usuario el fisco. Por lo tanto, la primera definición sería 3, contabilidad tributaria. La segunda definición dice: especialmente importante para tomadores de decisiones externos. Los tomadores de decisiones externos utilizan los estados financieros para tomar decisiones sobre nuestra empresa. Entonces ya sabemos que la contabilidad financiera es el que se enfoca principalmente en los usuarios externos como los inversionistas, acreedores, etc. Entonces, la segunda definición vendría siendo la 1. ¿Ya? Y la tercera dice: se enfoca en la toma de decisiones internas y por lo tanto sus usuarios son los administradores, gerentes y tomadores de decisiones. Por lo tanto, como se enfoca en los usuarios internos, este vendría siendo la contabilidad gerencial, el número 2. Entonces ahí terminamos la pregunta 1. Para la pregunta 2 nos dice: ¿cuál de las siguientes alternativas representa mejor el objeto general de la contabilidad? La alternativa A nos dice: ofrecer la imagen fiel del patrimonio. B, determinar la política comercial a seguir. C, informar de la eficiencia de la producción. Y D, ninguna de las anteriores. Para poder responder a esta pregunta, tenemos que irnos directamente al marco conceptual a ver qué nos está diciendo donde nos indica que el objetivo principal de la contabilidad es generar y comunicar información que permita tomar decisiones, tanto por ejemplo para los acreedores o como para los accionistas. Como vemos que ninguna de las alternativas calza con esta definición del marco conceptual, la alternativa correcta es la D, ninguna de las anteriores. Bueno, ahora seguimos con la pregunta 3. Esta nos dice: indique si las siguientes aseveraciones son verdaderas o falsas. Ya la primera nos dice: los inversionistas, acreedores, clientes y proveedores se consideran usuarios internos de la información contable. Ya esta pregunta sería falso. ¿Por qué? Porque los inversionistas, los acreedores, los clientes y los proveedores sí o sí son usuarios externos. Ya ellos no se encuentran dentro de la empresa, ya son
son usuarios que tratan de manera externa con nuestra empresa, ¿ya? Luego, la segunda dice, la contabilidad gerencial produce información contable con el objetivo de planear basándose en lo presupuestado. Esta alternativa sería verdadera, ¿ya? Porque una de las finalidades de la contabilidad gerencial es facilitar funciones administrativas de planeación y control, ¿ya? Entonces, teniendo estas funciones administrativas, la empresa puede planificar el futuro en base a lo presupuestado, ¿ya? La tercera dice, las normas de información financiera establecen la manera en que se elabora y comunica la información financiera. Esta alternativa también es verdadera, ¿ya? ¿Por qué? Porque las normas como la IFRS establecen este tipo de parámetros, ¿ya? Es decir, estas normas nos dicen cómo elaborar un estado financiero y cómo comunicarlo, cómo publicarlo, ¿ya? Entonces, es importante saber que las normas de información financiera siempre van a establecer estos parámetros. La cuarta alternativa nos dice, la empresa que transa valores públicos, acciones, bonos, etc., están obligadas a proporcionar al público tanto su estado financiero como cualquier información relevante, principales clientes, proveedores, etc. ¿Ya? Entonces, esta pregunta, a pesar de que sí están obligados las empresas a publicar sus estados financieros si es que van a transar valores públicos, ellos no deben proporcionar información sobre los clientes y los proveedores, ¿ya? Entonces, todas las empresas que vayan a transar valores públicos como las acciones tienen que publicar, publicar sus estados financieros, pero no es relevante no deberían publicar su información relevante sobre los clientes y los proveedores. Ya esto es como más información privada. Entonces, esta afirmación es falsa. Por último, dice, cualquier empresa, ya sean sociedades anónimas, sociedades por acciones, de responsabilidad limitada o incluso las EIRL, deben hacer públicos sus estados financieros. Ya esto es falso, ya que solamente las empresas que transen valores públicos, o sea, las acciones o bonos, están obligadas a proporcionar al público su estado financiero. ¿Ya? Todas las demás tipos de empresas no están en esta obligación. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta también sería falsa. Cote, ¿te digo lo que dice, que es EIRL y lo decís de nuevo o no? No, chao, paso viola. Por si acaso, la EIRL es Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Eso. Que van a verlo en la siguiente. Ya. Para la pregunta 4 nos dice, relacione cada sociedad con sus principales características. Como vemos, nos dan distintas sociedades de la A a la E, donde va sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, una cooperativa, una empresa individual de responsabilidad limitada y una sociedad por acciones. Para responder esta pregunta, vamos primero al resumen que le hicimos, donde se detalla qué es cada sociedad. Ya, ahora como ven, aquí está nuestro resumen. Primero tenemos sociedad anónima, que el capital de la empresa se encuentra dividido por acciones. ¿Ya? Entonces, las personas que aportan un capital de 1 millón de pesos, le corresponde 1 millón de pesos en acciones. Después tenemos sociedad de responsabilidad limitada, que en sí es lo mismo, la diferencia es que la persona sufre la obligación hasta el tope del capital que puso. Ejemplo, si la empresa tuviera algún percance y tuvieran que embargarle a los dueños, o sea, a los accionistas o a los que pusieron el capital, solo podría llegarse hasta el tope del cual se puso. Entonces, por ejemplo, siguiendo nuestro caso anterior, solo se podría embargar hasta un tope máximo de 1 millón de pesos, que es lo que puso el accionista. Luego tenemos una cooperativa, que es una empresa formada por personas que se unen de forma voluntaria para satisfacer las necesidades, aspiraciones económicas y sociales mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Luego, seguimos con la empresa individual de responsabilidad limitada, que son personas jurídicas formadas exclusivamente por una persona natural
con patrimonio propio y distinto al titular que realizan actividades de carácter netamente comercial. Y luego tenemos la sociedad por acciones, que es una persona jurídica creada por una o más personas, ¿ya? Aquí lo importante es que puede tener más de un objeto, es decir, puede dedicarse a más de una actividad económica y no simplemente ceñirse a una, como lo sería una sociedad anónima, por ejemplo. Ahora volvemos a nuestra pregunta y podemos resolverla. Entonces la primera nos dice: integradas por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Ya, si vemos esta definición, podemos ver que a la que más se asemeja, según nuestro resumen, sería la de cooperativa, ya que es un conjunto de personas que se aliaron para satisfacer necesidades individuales y colectivas, como nos menciona ahí. Luego seguiría sociedades individuales que pueden tener múltiples giros sociales, además de requerir una junta de acciones una vez al año. Ya, lo importante de esa para identificar a cuál pertenece es que nos dice que puede tener múltiples giros sociales. La que puede tener múltiples giros sociales sería la sociedad por acción. La letra E. Luego nos dice: se constituyen entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, pues solo serán cedibles conforme a la ley. Entonces, nos dice que la parte importante de esto, para ceñirnos, para saber cuál es, nos dice: están obligados al pago de sus aportaciones. Entonces, ese es, por así decirlo, el tope máximo que se les podría cobrar, por lo tanto correspondería a la sociedad de responsabilidad limitada, la letra B. Luego nos dice: existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Esta se ciñe Luego nos dice: existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de las acciones. Esta definición sería de una sociedad anónima, que sería la letra A. Y por último, nos queda la última, que dice: son empresas propiamente comerciales formadas por una persona natural quien gozará de personalidad jurídica, pudiendo operar civil y comercialmente sujeta a comportamiento dentro de la normativa del Código de Comercio. Por lo tanto, la que nos viene quedando sería la letra D, que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Si hubiera estado en otro orden y no hubiera quedado, por así decirlo, por descarte, nos dice que son lo que nos hubiera permitido identificarlo sería la parte que nos dice: son empresas propiamente comerciales, ya que, como vemos en nuestro resumen que ya les mostré, pertenecía a una empresa individual de responsabilidad limitada, y esa sería la ayudantía, ya que termina en esta pregunta. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ayudantía.